Buen día, profesora. Yo le voy a hablar sobre el tema 12 de nuestro temario, que son las funciones de las sociedades mercantiles. Soy Ingrid Victoria Quintero Méndez y pues comenzamos con el concepto. Esta tiene como función principal la construcción de un patrimonio económico, producto de los resultados favorables o no de la actividad comercial que decida desempeñar la sociedad, o viendo la responsabilidad individual para que recaigan todos los socios. Asimismo, la sociedad es la agrupación de individuos con las características similares que se relacionan entre sí. Son muchos los tipos, pero estos son algunas de las sociedades, que son la civil, la académica, comercial, deportiva, religiosas, artísticas y entre otras. También llamada sociedad comercial es la figura jurídica que se conforma cuando más de dos personas se unen con el fin de comenzar una actividad económica con fines de lucro. Hablaremos de su naturaleza jurídica. Las sociedades mercantiles, por su naturaleza, tienen personalidad jurídica, un patrimonio propio, un objeto social y nacen a la vida como personas morales por disposición de la ley. También se integra la naturaleza jurídica de la función de las sociedades mercantiles, que es una forma de organización de sociedades prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que consiste en una sociedad que transmita la totalidad de su patrimonio a otra, provocando con ello la disolución de la primera. En su clasificación entraría la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comandita por acciones y sociedad cooperativa. La legislación mexicana contempla distintas clases de sociedades mercantiles, de las cuales se dará una breve descripción que están contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad de nombre colectivo, artículos 25, 50 de la ley. Existe bajo una razón social y todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Sociedad en comandita simple, artículos 51, 57 de la ley. Existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Abreviatura SNC. Sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 58-86 de la ley. Existe bajo una razón social o denominación social. Se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad de responsabilidad limitada no tendrá más que 50 socios, abreviatura SDRL. Sociedad anónima, artículos 87, 206 de la ley. Existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Las acciones en que se divide la capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos, que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de accionista. Estos serán de igual valor y conferirán igual derechos, pero en el contrato social podrán estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, abreviaturas SA. Sociedad en comandita por acciones, artículos 207, 211 de la ley. Existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditos, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones, abreviaturas S en C por A. Sociedad cooperativa, artículo 212 de la ley. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas,
a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se regulan por la Ley General de Sociedades Cooperativas, abreviaturas SCL limitada y SCS suplementada. La sociedad por acciones simplificada, artículos 260 a 273 de la ley, es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Su denominación se formará libremente. En ningún caso las personas físicas podrían ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar los 5 millones de pesos. Abreviatura SAS. Es importante destacar que estas sociedades también pueden construirse en la modalidad de capital variable, para lo cual se añadirán a la razón o denominación social las palabras de capital variable. Los acuerdos de función de sociedades mercantiles es una figura legal con la que varias personas pasan a ser solo una. En la práctica, esto significa que los activos en una entidad legal o persona jurídica pasan a ser propiedad de otra. Pero una fusión se necesitan por lo menos dos sociedades. Para una fusión se necesitan por lo menos dos sociedades. En primer lugar, la fusionante, es decir, la que recibe los activos de las otras sociedades. En segundo, la fusionada, es decir, las que transmiten sus activos. Tipos de función de las sociedades mercantiles: existen dos formas básicas para hacer la fusión. La primera es la fusión por absorción o incorporación. Básicamente significa que una de las sociedades absorbe a la otra. El capítulo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece bajo qué términos se puede llevar a cabo una fusión. En primer lugar, cada sociedad debe decidir por sí misma si llevará a cabo la fusión. Después de que se decida, los nuevos acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio. Junto con esto, cada sociedad deberá publicar su último balance y las que dejen de existir deberán publicar el sistema establecido para la extinción de su pasivo. Una vez hecho el anuncio, empieza un periodo de 3 meses en el que cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria. Si no hay ninguna oposición, la fusión será oficial. Algo que hay que tomar en cuenta es que cuando la fusión resulte en una nueva sociedad mercantil, debe constituirse según las reglas específicas de ese tipo de sociedad. Además, las sociedades fusionadas también pueden transformarse en otras siguiendo los protocolos establecidos. Contrato de fusión y efectos. El contrato de fusión es un acto jurídico complejo, el cual inicia con actos individuales que confirmarían los acuerdos de fusión y los cuales se formalizarán con los contratos bilaterales o plurilaterales, conocidos como contratos de fusión. También es un proceso mediante el cual desaparecen todas las sociedades que deciden conformar una nueva entidad, aunque también puede darse el caso de que subsista una pero desvanezca la otra. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la entidad que subsiste a la fusión puede conservar su mismo nombre, pero no mantener los mismos activos, pasivos o capital. Al elaborar los convenios de fusión, se debe considerar las siguientes bases preliminares. A. Clase de fusión de la que se trate. B. Requisitos mínimos que debe reunir el carácter social de la nueva sociedad. Si la propuesta es por integración, por la determinación de la empresa que será fusionante y la empresa que será fusionada. C. Importe de la participación de los socios de las fusionadas que tendrán el capital social de la fusionante. D. Mediante en que ha de surtir efecto la fusión y las operaciones que la fusionante o las fusionadas podrán o deben realizar en el lapso anterior a las mismas. E. Forma de garantizar o extinguir los pasivos de las fusionadas. Y F. Efectos de la fusión respecto a las relaciones laborales en las fusionadas.
Por último, la inscripción en el registro público. La inscripción o matrícula del registro mercantil es protestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatorio para todas las sociedades mercantiles, por lo que define a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación para los buques. Se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requiera, de acuerdo con los artículos 18, 19 y 21 del Código de Comercio. Finalmente, una vez protocolizada el acta constitutiva, ésta deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio, lo cual tiene como efectos otorgarle a la sociedad una personalidad jurídica distinta de la de los socios o accionistas, así como darle publicidad al acto mercantil. Este trámite se llevará a cabo por el notario corredor público y deberá inscribirse a la empresa, los bienes inmuebles que la conforman, sus fines, objetivos y metas comerciales. Una vez inscrito el acto en la base de datos, la oficina registral emitirá una boleta de inscripción, la cual será entregada al interesado y que contendrá el folio mercantil electrónico bajo el cual se encuentra registrada la sociedad. Otros trámites que adicionalmente, si en la sociedad existe inversión extranjera o inversión neutra, en la capital social deberá presentarse una solicitud de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, dentro de los 40 días hábiles siguientes al inicio de operaciones en territorio nacional. Asimismo, dependiendo del giro de la sociedad, será necesario llevar a cabo su inscripción en otros organismos y la realización de otros trámites para que ésta pueda iniciar sus operaciones.